Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con dos queridos amigos que ya los presento, ustedes los conocen seguramente. Marcelo Bucosi. Hola, ¿qué tal? Adriana. Bueno, yo muy contenta de que hayan venido. Y Alfredo Martín. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Para mí es una alegría, tenemos mucho para conversar. Estábamos viendo hace un ratito que hacía un tiempo largo que no venían y en ese tiempo largo que no venían a Radio Caput han estrenado un montón de obras, así que eso es muy auspicioso. Y la convocatoria en especial es por esta obra que estrenaron hace 2 semanas. 2 semanas. Que Alfredo es el director y el adaptador de la dramaturgia y Marcelo Bucosi es uno de los protagonistas. La obra de la que vamos a hablar es Las huellas de Haroldo. Una obra hermosa, una obra de una remembranza de la vida y de la obra de Haroldo Conti, interpretada con mucho, esto parece un poco antiguo de decir, pero con mucho sentimiento. Mucho una respeto, hermosa, ¿no? sí, una hermosa evocación. En la primera función estuvo la hija de Haroldo. Exactamente, 2 de los hijos. 2 de los Alejandra Conti y Ernesto Conti, el más chico de los 3 hijos de Haroldo. Claro. Sí. Y bueno, es una celebración del teatro y de la memoria de Haroldo, por supuesto, y toma 2 cuentos. Exacto, ¿sí? Toma el cuento Perfumada Noche, que es un cuento que se sitúa en Chacabuco, la ciudad de origen de Haroldo, y también la de Marcelo Bucosi, el actor que está acá conmigo, que interpreta a Haroldo. Y A la diestra, que es este cuento que quedó en la máquina de escribir esa noche asiaga en donde lo secuestran en su casa de Villa Crespo, que hace a toda una circunstancia, digamos, terrible, que tiene que ver con la dictadura militar, cuando el grupo de tareas del regimiento del batallón 601 vino a su casa y lo secuestró. Él estaba con su esposa Marta Escábac, con su hijo de 3 meses, ¿no? Que estaban al cuidado de un amigo, y ellos regresaron del cine y se encontraron ahí con este grupo
que se lo llevaron. En ese momento intentaron llevarse el cuento que estaba medio escribir en la máquina, y Marta se tiró sobre la máquina de escribir y dijo, no se lo lleven, es el último cuento de Haroldo. Y este es un suceso muy raro, porque no sabemos qué los detuvo, ¿no? Qué detuvo al mal frente a esa situación, y lo dejaron ahí. Entonces la idea de la obra tiene que ver con esta aparición de Haroldo Conti muchos años después. Esto fue en el año 76, que regresa a su casa de Villa Crespo y se encuentra con los rastros de esa noche fatídica y también con el cuento. Y entonces, a partir de ahí, las criaturas de Perfumada Noche, que es lo que primero se escenifica en Huellas de Haroldo, también lo ayudan a completar esa situación en donde la ficción y la biografía se entremezclan para dar una resolución a esta cuestión de la persona desaparecida, ¿no? Y darle otro estatuto, que en el caso de Haroldo creo que todos, bueno, de alguna manera conocemos su obra, y que a través del final, que no voy a spoilear, de la obra, adquiere como otro valor, otro carácter. Otro giro. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué decir? Primero, que a mí como espectadora me resultó muy bello ese ensamble entre los dos cuentos, porque que son dos como dos estilos diferentes. El primero es un cuento romántico, costumbrista, muy muy bello, con muy buenos actores. Ahí están 3 actores que ustedes podrían decir los nombres. Sí, por supuesto. Sí, claro. Ariel Hall, Pablo Mingrino y Lara Olgiati. Hermosa historia. A mí la verdad me emocionó mucho esa primera parte. Incluso también no queremos olvidarnos. Está presente Chacabuco, está presente La Pampa, está presente el pueblo del interior, que no sabemos qué es el interior, ¿no? Y están esas maquetas fabulosas. De Gustavo Reverdito. Un gran colaborador de ustedes, ¿no? Es un teatrista que trabaja con nosotros no solo como actor, sino también en este caso construyendo todos los objetos de la obra. Y la iluminación también. Y haciendo la iluminación también conmigo. Obra, claro, porque es una propuesta muy detallista, y la idea era sostener la magia de ese cuento tan descriptivo a partir de estos 3 artistas cómicos ambulantes. Hermoso, que van contando de pueblo en pueblo esa historia. Ese romance. Exacto. Llegan a Chacabuco y se disponen a contarla. Entonces, el armado de esos elementos es muy importante para darle una dinámica especial, pero siempre suspendida de esa cosa mágica, con cierto extrañamiento, en donde las cosas son... Pero no tanto. Exactamente. Sí, y bueno, esto no es espolear, es para que los oyentes estén muy atentos. Cuando vayan a ver la obra, enseguida conectan con esto que estamos diciendo. Exacto. Los fuegos artificiales. Es un artificio divino, de esa rueda que gira con Ariel. Tan caseramente y tan efectiva, ¿no? Sí, es verdad. Sí, fue un trabajo que salió en los ensayos, bueno, de cómo, si ellos son ambulantes y pobres actores que andan por ahí, bueno, de qué manera se podía recrear esto de tirar cohetes y bombas, y surgió de esa manera tan donde poética. Lo creativo se pone de manifiesto más allá, digamos, de los medios, ¿no? Claro. Porque es hacer una cierta poética de lo ambulante y lo precario, de lo si pobre. se quiere, de lo pobre, ¿no? El arte pobre. Exactamente. Sí, Y sabremos de eso los argentinos. Claro, tal cual. Claro. Y yo me preguntaba, ¿no?, estos días cuando estaba pensando en la visita de ustedes, bueno, ¿cómo es ese proceso? Me hubiera gustado estar allí cuando lo iban escribiendo. ¿Cómo surge? ¿Lo tenías pensado hace mucho? ¿Fue surgiendo? ¿Es algo que vos tenías guardado en un anaquel y salió? ¿Lo trabajaste mucho? Porque es realmente encantador ese ensamble entre las dos historias.
Yo había leído y releído la obra de Haroldo, y con el estreno del Acomodador, la obra anterior, que hicimos a partir de los 50 años que cumplió Marcelo Bucossi, nosotros habíamos vuelto a Chacabuco con esa obra, y en uno de los fragmentos que muestra toma algo de lo que llevo de ausencia, que fue la primera versión que hicimos sobre el cuento de Haroldo en el 2012. Entonces vamos a Chacabuco y ahí me entero que va a ser, digamos, nosotros fuimos el año pasado, entonces nos dicen, va a ser el homenaje al año contiano por la celebración, por el centenario. Entonces, a partir de ahí, me empiezo a entusiasmar, y entonces les propongo ahí a la gente de Chacabuco hacer algo con gente de ahí, de Chacabuco, y con gente también de Cava. Bueno, finalmente, con todas las restricciones y con todas las dificultades, podemos hacer algo, pero que queda bastante reducido. Pero yo investigo varios de los cuentos. Y uno ¿Vos te referís a esta obra o al Acomodador? No, me refiero al hecho de que haciendo el Acomodador surge esta idea, les propongo al Teatro Italiano, me dicen que sí, bueno, uno siempre propone todo lo que se le ocurre, después se va reduciendo a partir de las posibilidades concretas, y bueno, y finalmente ahí reviso varios de los cuentos y me reencuentro con Perfumada Noche. Entonces empiezo a pensar en esta idea de la oralidad. El padre de Haroldo Conti era viajante y era cuentero. Entonces tenía como cierta afinidad por las historias orales. Entonces digo, estaría bueno, le comento a él, digo, mirá, se me ocurrió tal cosa, y bueno, y empiezo a leerle a Marcelo algunas de las cosas y cómo estos tres cómicos dinamizan esa estructura. Y también la idea de el tiempo, porque hay algo que hace tema en Haroldo y que Haroldo elige, que es cuando las cosas y los lugares se vuelven tiempo. Todo el tiempo, valga la redundancia, está eso presente en Perfumada Noche, ¿no? Los lugares y el tiempo, y cómo esa modificación nos va atravesando en nuestra humanidad. Entonces, surgió esta adaptación primera, y luego retomamos a la diestra con esta llegada fantasmática de Haroldo Conti. Entonces, el último elemento fue cómo ensamblarlos, cómo articularlos, y eso surgió en los ensayos. Porque decíamos, o son dos cosas aparte, o puede haber algo que los articule, y ahí aparece esta idea de que la ficción y la realidad pueden ir juntas y pueden autoinfluenciarse y modificarse mutuamente. Entonces empezamos a probar en los ensayos cómo hacerlo, y surgió esta Huellas de Haroldo. Qué hermosísimo. Sí, este Haroldo que se encuentra con sus personajes, ¿no? Con los personajes de su cuento, y hay un encuentro ahí mágico, parecería. Donde se reconocen unos a otros. Y yo pensaba, aunque vos serías muy jovencito cuando pasó, vos eras muy joven, y además Haroldo ya vivía en Buenos Aires, pero si tenías registro de aquella época de este suceso, vos en tu... Sí, bueno, de hecho... ¿Hubo repercusión? Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, yo en realidad lo conozco a Haroldo. Yo en Chacabuco vivía sobre la avenida Alsina, que él nombra mucho en toda su obra, la avenida Alsina 24, y a 4 casas de mi casa vivía Aide Lombardi, la protagonista del cuento Perfumada Noche, que era una tía de Haroldo. Y un día, cruzando la avenida Alsina con mi papá me dice, ¿ves ese señor que cruza ahí? Es Haroldo Conti, que es un escritor muy conocido de acá de Chacabuco, en el año 72, 71, por ahí sería. Y en el 75, hubo una situación con los militares, que fueron, mi hermano militaba en política, fueron a mi casa de Chacabuco a buscarlo. Él no estaba, me querían llevar a mí, mi mamá hizo toda una gestión ahí con uno de los señores milicos, y al final me quedé y me salvé. Pero me acuerdo que lo primero que hicimos esa madrugada, cuando se fueron los
los milicos fue quemar muchos libros de Haroldo, bueno, lo que hacíamos todos, ¿no? Cassette de Mercedes Sosa, de Cuarteto Supay, bueno, todo lo que pudiera comprometernos. Así que sí, yo ya lo leía a Haroldo desde esa época. Y un poco más allá de que nos convoca a todos, te toca un poco en primera persona, porque el hecho de la cercanía física con el lugar también es un factor muy movilizante. Muy determinante, sí. Yo le comento a los oyentes que cuando yo fui al estreno y cuando aparece después de la primera parte, Marcelo, me impresionó mucho, me resultó inquietante el parecido que vi con Haroldo. Con Haroldo, sí. Es que a mí me pasa algo muy particular, el otro día lo decía también. Yo el año pasado cumplí 50 años como actor sobre los escenarios, pero con Haroldo es algo, hay como una cosa de que me posee, me encarno en él de una manera muy especial, que el otro día se lo comentábamos también a Alejandra Conti, que también quedó muy impresionada cuando yo aparezco por el parecido físico. Y en realidad, por ahí si te pones a mirar, no somos tan parecidos. No. Pero hay algo de hay algo mágico, transfiguración, no sé si es quizás la palabra, o me parece a mí tu gran emoción con el personaje. Con el personaje, y sí, porque además yo hablo de personajes que conocí en la vida, y hablo de mi propio pueblo, de mi propia historia. Entonces creo que eso a veces también me pasa. Y bueno, este espectáculo lo estrenamos en Chacabuco, en el teatro donde yo debuté a los 16 años. Así que ahí tengo que apelar a recursos técnicos a veces para respirar y que la emoción no me sobrepase. ¿Sí? Claro, ahí es donde hablamos mucho con Marcelo respecto de esta forma de habitar el personaje, ¿no? Porque vos recién hablabas que no se trata de un parecido físico, sino en todo caso de cómo entregar el alma. El alma, sí. Y cómo habitar ese cuerpo y esas situaciones. Entonces, en la medida en que él pueda reprimir algo de esta emoción que lo embarga, cuando habla de que está poseído por el personaje de Haroldo, esto llega de otra manera al público, y entonces el público se integra y se siente convocado. Es decir, bueno, eso creo que tiene que ver también con una concepción de lo que hace al teatro, ¿no? Si el actor está totalmente entregado y extraviado en lo que hace y no toma el acto de la actuación también como un acto en comunidad, en donde está con otros y hay un ida y vuelta, puede llegar a jugar con algo demasiado autorreferencial, ¿no? Y algo demasiado egocéntrico en un punto, y entonces el espectador está más bien observando ese virtuosismo que participando de la ceremonia. Entonces, desde la dirección siempre una de las cosas que conversamos con Marcelo es, bueno, hasta dónde administrar esa emoción para que permitan que circulen, por un lado, los contenidos de la narración misma, y por otro lado, esa expectación que el público pueda ingresar al escenario. Mi experiencia, no solamente con esta obra en general, más vale que sobre un poco y no que falte, me permito, porque muchas veces uno ve buenos actores y buenas obras, y hay un extrañamiento con el espectador que es insuperable. Uno ve, y si uno se pone a analizar qué es esto, no, lo otro, no está todo bien, pero nunca te llega al alma, ¿viste? No queda ahí en una distancia de lo que está muy bien. Incluso eso pasa, que por ahí lo podemos conversar después, con algunos teatros, incluso cuando hay también como mucho presupuesto, como que ahí está todo bien, las salas son grandes, esto, lo otro, aquello, lo más allá, la difusión, buenos actores, buenos directores, y sin embargo están lejos. Y esa es mi experiencia, es absolutamente personal, subjetivo, como la mayoría de las cosas, ¿no? Y a mí me emocionó mucho, lo quiero decir, el final.
El final me emocionó muchísimo. Sí, muy... Bueno, en el final se produce esto, que es esta especie de entrecruzamiento entre la ficción y la realidad, y cómo esto también marca, en cierto modo, en este momento, me parece a mí, un cuadro como de trinchera o de resistencia en relación al arte, ¿no? Y el tiempo que estamos viviendo. Y si el teatro es de las artes la que más puede resumir esta situación de la subjetividad de una época, en relación a que está habitada por seres humanos, seres sensibles, en donde siempre en cada función algo nace y algo muere, me parece que justamente en este atravesamiento sociopolítico que estamos viviendo, en donde volvemos a discutir un montón de cosas que hacen a nuestro acontecer diario, a nuestra calidad como personas y como comunidad, presentar un espectáculo así, que habla de la memoria, que habla del exterminio y del genocidio que padecimos en la dictadura, me parece que hace que uno también se comprometa desde la expectación y diga, bueno, quiero nutrirme de esto para no perderlo, ¿no? Para seguir teniendo en cuenta nuestra historia. Sí, que siempre esté atravesado por lo artístico, ¿no? Digamos que no sea el panfleto de, bueno, político, sino que la vida es un panfleto en estos tiempos, sí, amigos. Sí, totalmente, pero digo, utilizar esto de forma poética, la belleza artística, claro. Me parece que ahí también tiene como una doble vuelta el espectáculo, ¿no? Sí. Y el otro día hablábamos con Alejandra también de, bueno, ante esta situación, cerraron el Centro Cultural Haroldo Conti, lo clausuraron, lo quieren exterminar, y parece que Haroldo se replicó en un montón de espacios, de lugares, de propuestas, o sea que siempre les hace el efecto contrario, digamos, ¿no? El tema de la represión. Y hoy leí fugazmente que parece que se perdieron los archivos del Batallón 600. Sí. Ayer lo comentábamos. Sí, ayer también lo comentábamos en un teatro, esto nos decía. Lo cual, bueno, justamente hablábamos recién de la historia, ¿no? De cómo el teatro también sirve para indagar nuestra memoria, para mantenerla viva, y en ese sentido la obra de Haroldo Conti es una obra que tiene mucha vigencia, no solo en nuestro país y en Latinoamérica, sino también en el mundo. Hay algunas de sus novelas que se están traduciendo al chino en este momento. Entonces me parece que, por otro lado, la gente joven, las nuevas generaciones, a través del teatro lo pueden conocer, claro, ¿no? Sí. Y eso me parece que es un valor muy importante. Sí, y esta recreación, digamos, que se hace a través de las distintas artes, en este caso las artes escénicas, de cosas fundamentales, ¿no? De obras fundamentales, de escritores y artistas fundamentales, y es como que no se da en otros aspectos de la vida social, se da como esa cadena de transmisión indispensable para la memoria y para el crecimiento futuro, ¿no? Porque si no hablamos de esto, si no hablamos de lo que pasó con Haroldo, lo que pasó con Walsh, que no tuvo esa misma fortuna, entre comillas, ¿no? De que su última obra está perdida, no se pudo rescatar. Me parece que es un trabajo imprescindible en este momento, y sobre todo, como dice Marcelo, que está siempre el sobrevuelo de lo poético y de lo artístico, ¿no? Es decir, cuando uno ve a esos personajes de ese cuento de la perfumada noche, realmente es una delicia, ¿no? Y esa historia de amor no consumada, esa estatua pececitos. Sí, y eso es un villancico ese que cantan, porque yo lo conozco, se lo ponía a mi nieta cuando era más chica, como villancico, pero no sé si es un villancico. Es un villancico tradicional, sí. Claro, al tener, hay todo un tema en Perfumada Noche con los peces que tiene el señor Peliche, que son sus únicos parientes, por decirlo, los habitantes de su casa, con los cuales mantiene una relación muy especial, ¿no? Hay una sensibilidad extrema en esa relación. Entonces, como estábamos buscando qué canción podría resultar adecuada para ese momento,
en donde él se despide de sus peces y da lugar a otra cosa en esta cuestión, en esta ecuación, digamos, vida, muerte, tiempo, que es la que transita Haroldo en ese cuento, apareció este villancico. Y como también lo estábamos usando para en realidad a la diestra... Primero cuando ensayamos a la diestra, que él habla de la galería, de las noches buenas que pasaban bajo la galería, y entonces yo en una improvisación aparece a tararearlo. Qué lindo. Y después cuando aparecen los peces en el otro cuento, entonces ahí pero por significante también pueden aparecer y son un nexo también. Y son dos momentos donde aparece el cielo o ese más allá. Sí. Cuando o sea, se hace el ritual. Yo lo vi el cielo de Chacabuco. Esa noche lo vi. Se veía. Realmente. Perdón que te por favor. Un momento. Decía que también se liga entonces a partir del villancico y a partir de ese momento en donde están conectados con el más allá, que en el caso del segundo cuento es cuando Haroldo sube al balcón y tiene esa secuencia final de la obra en relación a las propias criaturas de su cuento y también al público que está ahí ficcionalizado, porque parece ser que son los que lo reciben en ese nuevo lugar, ¿no? Claro, sí. Sí, y hoy estaba repasando un poquito la vida de Haroldo y terrible que aparece en la obra el televisor. Sí. Que la esposa trata de negociar y que aparte de todo fue una rapiña mezquina, terrible. Bueno, de hecho contaban, ¿no? Que lo cuenta Marta Escaba, que se querían llevar a Ernesto, al chico, a la al criatura hijo menor, porque lo podían vender bien y se lo disputaban. Era rubiecito, claro. Se lo disputaban y al final dicen, mejor el televisor, y se llevan el televisor, ¿no? Esto que estamos contando son las declaraciones de Marta Escaba en el juicio contra la dictadura que se hizo bastantes años después del secuestro de Haroldo, cuando ya estaba restablecida la democracia. Yo tomé algunos de estos dichos de ella para la obra y justamente tienen como un trabajo de poetización, porque algunos son muy crudos, muy duro, y porque aparte no eran necesarios para comprender digamos, el destino de todas esas acciones, digamos, bastaba con ver una parte por el todo, ¿no? Sí. En ese punto está bastante dosificado este trabajo respecto del sufrimiento, la tortura y todo lo que tiene que ver con ese exterminio que se ve y que se avisora a partir de la expectación de la obra, porque nos parecía que era demasiado truculento, casi obsceno, mostrar todo, ¿no? Bueno, yo en el texto digo, ¿no? Perdón, ¿tenés frío? No. Cuidado con mi hijo, que tiene solamente 3 meses, que era Ernesto, y cuando termina el día de la noche del estreno, que se acercan Alejandra y Ernesto, me toca el brazo y me dice: yo soy el de los 3 meses. O sea que fue una emoción y una qué sé yo, no es como casi inexplicable lo que viví yo esa noche, que vivimos todos, pero claro, hay una vivencia singular y hay una vivencia colectiva, y creo que están las dos cosas, ¿no? Hay un dicho que dice: si quieres pintar el mundo, pinta tu aldea. Y me parece que acá eso se puede advertir, ¿no? La singularidad de los hechos y cómo todo eso que vemos como habitantes de este país está en nuestro ADN y se siente colectivamente, ¿no? Esto creo que es algo que toma a las dos partes de la obra y que también hace de resorte emocional en el público cuando está expectando eso que se está mostrando ahí. Así es. Sí. ¿Podemos decir los nombres de todo el equipo que lo trajimos acá escrito? ¿Querés empezar vos, Marcelito? Sí, bueno. En el elenco está Ariel Hall,
artista ambulante y narrador, Pablo Mingrino, artista ambulante y señor Peliche, Lara Olgiati, artista ambulante y Aide Lombardi, y Marcelo Bucosi, Haroldo Conti. El músico en vivo, que esto es algo fundamental, Agustín Giganti, que está en la segunda parte del espectáculo. La música original es de Agustín Giganti y del maestro Quique Sosa, que siempre trabaja con nosotros. La iluminación estuvo a cargo de Gustavo Reverdito y Alfredo Martín. El vestuario es de Marcelo Bucosi. La escenografía del Paraíso. ¿Qué es el Paraíso? El Paraíso es nuestro espacio teatral donde ensayamos. La creación de objetos de Gustavo Reverdito, la coreografía de Mirna Serra, la que hacen en la primera parte, la fotografía de Ignacio Verguilla y Gustavo Reverdito, redes de Ángel Blanco, diseño gráfico Gustavo Reverdito y la prensa de Valeria Franchi. Toda buena gente, ¿eh? Sí. Tenemos el lujo, nos damos el lujo y tenemos el honor y la felicidad de trabajar con un grupo de gente con la cual tenemos un diálogo y un vínculo que trasciende lo artístico, y que me parece que el teatro independiente trabaja así, ¿no? Trabaja en cercanías, en un sentido donde lo humano está muy presente. Y eso el espectador lo percibe, trasciende, ¿no? Yo sé que si voy a ver una obra de Alfredo, me voy a encontrar con Marcelo y con Reverdito y con Blanco y con Hal. Y bueno, no sé, a lo mejor no están, pero seguro que está gente cercana, querida, que forman además, comunidad, ¿no? Claro, porque incluso, ya hay un código me de permito trabajo. incluirme. Totalmente, eso te iba a decir. Sí, claro. Hay algo en el buen sentido como de cierta, iba a decir tribu, ¿no? Pero como comunidad. De aldea, claro, comunidad, aldea. Me gusta la palabra aldea en relación a esas relaciones cercanas que se establecen en donde hay muchos temas y entonces se van viendo cómo se resuelve y quién los va resolviendo. Pero todo eso se hace en forma plural, en forma colectiva. Y eso me parece que es lo que hace que uno pueda vivir el teatro independiente como un refugio y también como una lucha al que le prestamos horas y horas de nuestra vida, el esfuerzo, el trabajo, el dinero, que no siempre vuelve porque uno no lo hace como una actividad lucrativa, ¿no? Es una actividad... Pero podría serlo. Podría serlo y tiene todo el derecho de serlo, ¿no? Claro. Pero digo, en ese sentido a veces es perfectamente inútil a la escala productiva y tan valiosa no sé con quién para lo hablamos. humano. El otro, con una actriz, Naila Pose, que está haciendo Quien sea llega tarde. Que no sé si la vieron. No la vimos. Vayan corriendo. Pero la conocemos a Naila y sabemos lo talentosa que es y lo bien que trabaja. Haciendo alusión a un autor, dijo, porque el teatro no sirve para nada. Y es cierto, no sirve para nada. Y no tiene que servir, porque hay otras cosas que son las que sirven para cosas, para un intercambio, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Claro, la traducción utilitaria no le va bien en general a ninguna rama del arte, pero mucho menos al teatro y al teatro independiente. Como espacio simbólico, me parece que es el que nos permite conversar como estamos conversando ahora, y lo haríamos si estuviésemos en un café, y lo haríamos si estuviésemos regresando a nuestras casas en colectivos o en autos, porque es lo que nos compromete como sociedad, lo que nos compromete como seres pensantes y reflexivos respecto de... Yo creo que lo humano tiene que ver con eso. Somos seres que podemos pensar en lo que hacemos y podemos tal vez criticarnos o criticar a los otros e intentar mejorar. Bueno, creo que el teatro es un baluarte enorme para que eso se haga posible. Y además esto, ¿no? Cuando uno encuentra un grupo de gente con el que... Sabes que uno tira una idea y el otro ya la tomó y hay un código de trabajo creativo que empiezan a surgir cosas, eso es maravilloso. Más de una vez escuché este tipo de comentarios, más de una, que yo le digo compañía, medio como un término viejo. Totalmente.
Y me asombra, hablaba con un director y me decía, bueno, yo no necesito decirle mucho porque ella ya sabe lo que yo estoy necesitando, claro, y lo pone en cuerpo y en voz, ¿no? Claro. Es decir, es una maravilla, ¿no? Sí, bueno, cuando surgió todo este tema de los objetos, ¿no? De la maqueta, lo que nosotros hicimos fue mandarle a Gustavo Reverdito fotos de los edificios reales de Chacabuco. Y cuando aparece en un ensayo con los primeros bocetos, yo lloraba porque era la iglesia de mi pueblo, era la fábrica de fideos Basile, claro, y además, bueno, que viste que le puso esas lucecitas adentro. Sí, entonces, digo, ahí también tiene que ver este tema de la empatía y del código establecido, y que uno sabe que con una foto el otro puede hacer magia, como hizo, sí, ¿no? Con los objetos, por ejemplo. Y incluso me parecieron, no sé, muy bien elegidos esos dos actores que hacen la primera parte. Están perfectos. Sí. Estábamos pensando en que hubiera diferencias entre ellos muy ostensibles, ¿no? De altura, de edad, de colores, de matices. De estilos, digamos. Exactamente. Sí, para poder dar cuenta de lo viejo y lo nuevo, porque otra vez volviendo al tema del tiempo y la contemplación. El estilo de, esto es muy importante me parece, el estilo de Haroldo Conti es un estilo contemplativo en cuanto a su poética, que instala algo que en nuestra época ya casi está en vías de extinción, justamente porque no tenemos tiempo de contemplar, porque cuando estamos contemplando pensamos que estamos haciendo nada, que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, como digamos, la égida es la ganancia, y cuando estamos contemplando algo no hay una ganancia, bueno, justamente de eso se trata. Creo que no sé si lo dije acá hace 2 años cuando vinimos de esto de Pier Paolo Pasolini, que decía, cuando uno lee una poesía, bueno, no está consumiendo nada, lo que está haciendo es compartiendo un momento, unas palabras, un clima y una sensación. Los consumidores quedan afuera cuando compartimos poesía. Bueno, me parece que algo parecido pasa con el teatro. Sí. Nos vuelve desde nuestra especie de filiación consumista en seres humanos que están participando de un ritual o un acontecimiento diferente. Es otra cosa. Sí, y absolutamente. No quiero dejar de preguntarles, bueno, primero, si van a llevar esta obra a Chacabuco, ¿qué pasa cuando ustedes van a Chacabuco? Y lo que te lo enumero porque no me quiero olvidar. ¿Y cómo anda el acomodador? ¿En qué anda el acomodador? Bueno, sí, la estrenamos, fue un preestreno en Chacabuco de esta obra, de Huella de Haroldo. ¿Y qué pasó? Porque, bueno, acá uno muestra su pueblo y qué sé yo, y los personajes, pero allá todo el mundo de esos personajes de los que hablamos los conocen todos, así que a cada uno le resonaba en un lugar distinto. Y además hay un aporte personal de cosas que se dicen en el texto, en la obra, cuando yo hago el jingle ese de cuando pida fideos, ¿no? Pida Basile, porque era un chiste que se hacía, claro, la marca de los fideos. Eso se hacía por unos parlantes. En Chacabuco estaban los parlantes en la calle. Sí, acá en Buenos Aires también. Claro. Y era algo que yo escuchaba en mi infancia, ese jingle. Entonces, cuando aparece en el texto de Haroldo lo de Basile, bueno, podemos incorporar esto que era de la vivencia personal, o lo de los parlantes del Turco Katicha, que era un 4L que iba con 2 parlantes también, y anunciaba todo esto de carrera de galgos, carrera de motos y todo eso. Entonces, toda esa poética que aparece también, cuando lo hicimos allá,
Uy, el Turco Caticha, digo, aparecen como el recuerdo. Me hubiera gustado estar ahí en la última butaca. Fue un bautismo místico el de Chacabuco, porque la obra volvió acá empoderada y los actores terminaron de entender lo que estaban haciendo. Claro, porque pudieron ver la iglesia, la avenida Alsina, San Martín en el monumento. Tenía algo de misa pagana, sí, esa función, porque había una participación que era total. Entonces la gente festejaba, celebraba y entendía un montón de cuestiones que le resonaban como si estuvieran hablando de algo sumamente familiar. Sí, mi barra de la promoción 75 de Peritos Mercantiles, que me acompañan siempre, también estaban ahí. Así que nada, muy muy conmovedor. Y hacerlo en el teatro donde yo debuté, mi casa quedaba enfrente del teatro, la de la infancia. Qué vocación tan clara, ¿no? Tan temprana. Sí, muy y la respuesta muy certera fue. Y el acomodador, bueno, la idea es retomarlo, el acomodador, sí, el año que viene, hacer funciones de las dos obras, porque bueno, también fue un recorrido precioso que hicimos por distintos textos del teatro argentino, sobre todo, un homenaje a los maestros, como Alejandra Boero. Así que bueno, la idea es hacer el año que viene, sobre todo el año que viene se cumplen 50 años del secuestro de Haroldo, el 5 de mayo. Claro. Así que también es seguir manteniendo vivo los dos espectáculos. Claro, ¿no? Claro. No sé en qué hora estamos, pero no dijimos qué días ni en qué hora. Pero ahora lo vamos a decir. Tenemos 10 minutos y está muy bien. A volver a repetirlo. No se pueden perder esta obra. Me imagino que ya estarán esperando que les diga qué hora, dónde sacan las entradas, porque habrá generado mucho entusiasmo todo este comentario, ¿no? Ojalá. Si la gente pregunta, ¿qué es el Álamo Carolina? Hay que leerlo. Sí, entonces los mandamos a leer el cuento maravilloso de Conti, que además da título al libro de cuentos, pero además está en internet, o sea que no es necesario que lo compren. Y es un cuento tan maravilloso. Lo leí en internet hace un tiempo. Bueno, la obra Huellas de Haroldo va los días jueves a las 20:30 en el Teatro Pairó, que es en la calle San Martín 766, a media cuadra de Avenida Córdoba. Claro, y pegadito a las Galerías Pacíficos. Exacto. Sobre la Avenida San Martín. Un teatro... Es un teatro especial ese. Claro, está cumpliendo este año también los 73 años de 70 y pico de funcionamiento ininterrumpido. Es uno de los junto con Andamio. Bueno, no digas así junto con Andamio, porque ¿sabes cuál es mi problema? Yo me confundo los dos. Y el otro día me iba a ir, decí que hablé con Mariano Conterarte, me iba a encontrar con él y ahí advertí mi error, porque yo me iba a Andamio. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué, me confundo los dos. Bueno, pero tiene que ver con esto que decimos que son bastiones del teatro independiente que todavía quedan en Cava y que me parece que, bueno, los dos continúan funcionando y haciendo honor a su historia y con una vigencia plena, ¿no? Sí, totalmente. Son salas que uno como espectador, ¿no?, quiere mucho. Sí. Y no quiero no preguntarles, pero ustedes dirán qué tiempo le quieren dedicar a esta pregunta, porque no es linda, pero por otro lado es linda. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las repercusiones de la entrega de los premios a principio de año? Los premios que ustedes recibieron Guevara. Con otros, los Trinidad Guevara. Que fue por un lado una linda ceremonia de encuentro con gente querida, y ustedes lo habrán percibido tanto o mucho más que yo, por supuesto, el clima que se generó de reclamo, no solamente de celebración, ante esta ausencia un poco escandalosa, ¿no?, de funcionarios. No, la celebración era nuestra, claramente. Los que estábamos ahí tratando de celebrar eso, de darle el lugar digno que tiene que tener
Un premio tan importante. El premio es el premio Trinidad Guevara. Es un premio que está instituido hace muchos años y que tiene de característica el hecho de que lo otorgan pares, es decir, artistas. Y esto es distinto de otros premios que existen en el campo teatral. Entonces, lo que era vergonzoso y prácticamente un absurdo es que se hiciera una entrega de premios de ese nivel con la ausencia absoluta de funcionarios. Y muy demorado después de muchos reclamos. Después de muchísimos reclamos. Estamos hablando de premios del 2023 entregados en el 2025, avanzado ya el mitad del año, y por un reclamo permanente que veníamos sosteniendo, ¿no? Estos premios además son premios que tienen un carácter dinerario en 5 rubros: dirección, trayectoria masculina, trayectoria femenina, actor protagónico y actriz protagónica. Y dirección. Y dirección, sí. Entonces, esto me parece también importante y hay que decirlo porque no solamente son un diploma y un trofeo para una vitrina y el reconocimiento del campo teatral, que no es poco, sino que también tienen un subsidio mensual que es asignado a estos 5 ganadores. Entonces, eso también lo hace distinto y también le da un prestigio y una importancia. Lo han ganado figuras entrañables del teatro argentino. Entonces, por todo eso nos parecía un absurdo lo que estaba sucediendo, y entre la indignación de estar ahí siendo ninguneados por los funcionarios de Cava encargados de cultura y la alegría de festejar entre los pares, transcurrió para mí y para nosotros. Además, ese evento. Siempre se entregaba en la Casa de la Cultura, en la Avenida de Mayo. Y fue como un castigo a tanto reclamo, que lo hicieron en el centro, abajo de la autopista, sin desmerecer al Centro Cultural Adán Buenos Aires, ¿no? Tiene una linda sala. Muy linda sala. Pero bueno, pero no digo, es el caso. Era todo un símbolo también que lo entrega. De hecho, el de este año lo entregaron en el Teatro Regio, por ejemplo. Pero nosotros particularmente parece que por haber levantado la voz, el castigo también fue, vayan allá y que se lo entregue un empleado del gobierno de la ciudad. Igual creo que más allá del castigo que mencionás, Marcelo, esto es un plan preconcebido para que los premios dejen de tener vigencias, ir corriéndolos poco a poco hasta que un buen día dejen de existir. Pero creo que no van a poder porque la gente de teatro está acostumbrada a luchar, está acostumbrada a unirse, y felizmente podemos hacer comunidad para resistir y hacer todo lo que sea necesario para que estos premios sigan en vigencia, porque son derechos adquiridos y no nos los van a poder quitar. Y además lo que yo me voy a recordar siempre de esa ceremonia, aparte de compartir con mucha gente muy querida esa alegría, los encendidos reclamos, no sé, me acuerdo quién fue el primero, me acuerdo cuál fue el primero, no me acuerdo el nombre, pero que era un premio a la música, era un músico. Sí, un músico. Y así, con un perfil muy bajo, bueno, caramba. Y después, al final, el último premio se lo dieron a Mosquito Sancineto. Y bueno, fue la apoteosis, ¿no? Claro, porque al estar integrado el jurado por pares, es gente que entiende de qué se trata la actividad, es gente que va a ver todas las obras, no como otros premios tan conocidos, tan famosos, que a veces son formales, que no van a ver las obras, que llaman a sus amigos y que premian a sus amigas y amigos, que nos parece horrible, pero que es así y nos consta a cada uno de los que hacemos teatro y los que acompañan como ustedes al teatro. Entonces, frente a eso, nos parece que hay que seguir adelante peleándola día a día para que esos derechos adquiridos no sean arrebatados por la cultura del gobierno de la ciudad, en este caso. Sí, además de otros estragos, y me refiero solamente a nivel cultura, ¿no?, que están haciendo. Exactamente. Después están los otros. Bueno, y nos quedan unos minutos y no sé si es como abusar. ¿Tienen algún nuevo proyecto para el año que viene?
Ahí está. No, a lo mejor no se puede decir, Claro. pero bueno, me imagino que son estamos trabajando, viendo que sí, que no, pero ahora fundamentalmente, como esto recién se estrenó, y no hemos hecho tampoco tantas funciones del acomodador, estamos como más abocados a poder poner en circulación estas dos obras. Sobre todo porque no es nada fácil, lo comentábamos al principio del programa, en este momento hay que llevar público al teatro, hay que ocuparse de convocar, de difundir, de hacer presente lo que uno hace, y también explicar que esta es una militancia artística y que esa palabra militancia que está constituida o no que nos quieren hacer creer que es una mala palabra. Creo que hay que volver a darle el lugar que tiene, ¿no? El lugar enorme que tiene de gestión, y que la gente entienda que el teatro es uno de los pocos lugares simbólicos que nos permite reflexionar sobre la vida en sociedad, sobre lo que hacemos y sobre nuestra relación con los otros. Sí, y también digo, estamos un poco a la expectativa de ver qué país nos queda el año que viene, porque se sabe que subsidios del Instituto Nacional de Teatro no están saliendo, los que salen del gobierno de la ciudad son bastante magros, así que también el tema de la producción, sobre todo nosotros que a veces trabajamos con grupos grandes de actores y actrices y artistas, es todo, ver con qué nos vamos a encontrar como país, ¿no? Eso también. Bueno, el 26 tenemos que tener muy presente esto para saber cómo votar, ¿no? Votar con la cabeza. No se hagan los locos. Por favor. Voten bien. No vale hacerse el loco. Hay un exceso de locura. Tratemos ya de tenemos votar. como ese puesto la ya cuota está. Exactamente. Está hipercubierto. Sí. Bueno, qué lindo. Lindo, estaba hoy recordando todas las obras de ustedes que vi. No podemos no recordar así un cachito, un mimito a un Mar de Luto y tantas otras, Facha Alfarra. Estaba en duda, ¿es Estefano o es el organito? ¿O son las dos? Las dos, hice yo, Estefano y el organito, sí, con dirección de Rubén Pires. Sí, las dos. El grotesco argentino, qué lindo. Qué obra, qué obra. Sí, mucho. Bueno, Pessoa, nosotros también hicimos un espectáculo muy muy lindo, que era Pessoa escrito en su nombre. Y después, todo lo que hemos trabajado sobre la obra de Florencio Sánchez, ¿no? Con varios espectáculos, inclusive un radioteatro también. Y esa película. Claro, lo que escriben los espejos, ¿no? Una película que... Es una cosa genial, ¿no? Que narra cómo se produce, cómo se gesta una obra de teatro independiente desde sus primeras lecturas hasta sus funciones. No sé, a mí me parece que es de una originalidad excelente, exquisita ese trabajo. Experiencia hermosa. Con Diego Verguilla, que es un encanto también. Ignacio Verguilla. Ignacio Verguilla, sí. Bueno, Ignacio también forma parte del grupo, nos sigue acompañando, y en este caso también hizo la fotografía y viajó a Chacabuco y los videos, y viajó con nosotros a Chacabuco. Esto de la aldea y la cercanía del teatro independiente creo que es algo interesante de ver, ¿no? En comparación al teatro más comercial o más consumista, como decíamos, como un registro así en donde el espectador es casi un número y no importa si está o no está en la platea y con qué interés mira la obra o nada. Y en cambio lo que se produce en las salas de teatro independiente, que la gente necesita conversar acerca de lo que vio, intercambiar pareceres y ver qué cosas de a poco se modifican en su mirada. Totalmente. A partir de eso que estuvo expectante mirando, ¿no? Y ustedes que tienen tanta experiencia y que vienen trabajando siempre, ¿perciben un cambio más allá de lo económico y de la dificultad de la venta de las entradas? ¿Ustedes perciben algún cambio en los espectadores? Porque yo lo que percibo es que
hay muchas más obras. Hay Sí. como, bueno, Sí, sí. si había muchas, ahora hay muchísimas. Claro. ¿Y ustedes qué sienten o qué analizan con este largo periodo de crisis, pero que se agudizó en estos 2 años? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué perspectiva tienen? Y yo creo que algo de la actividad un poco se degradó, porque el hecho de que hayan más obras, por un lado, está muy bien, pero por otro lado también tiene que ver con el hecho de que no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, ante la posibilidad de que una espera pueda ser algo trágico, en donde uno se frustre y tenga que renunciar a lo que está haciendo, mejor estrena cuanto antes lo que puede, ¿no? Y esto que mencionó Marcelo, no sé si lo dijo al aire o no, de que las temporadas son mucho más cortas. Sí. Y entonces el hecho de establecer un tiempo de funciones, primero que la obra crece muchísimo si puede hacer más funciones. En segundo lugar, de que se comprende más su mensaje también, con ese tiempo de maduración que no es solo de la obra y de los actores que la hacen, sino también del público que la ve, inclusive puede volver a verla. Los comentarios, los comentarios, ¿no? Lo que circula como comentario aledaño a ese fenómeno, a ese acontecimiento. Bueno, esto ahora está todo muchísimo más acotado, ¿no? Y el tema de que no hay ayuda estatal concreta, digamos, y eficiente, eso también me parece que es un empobrecimiento muy grande de la actividad. Igualmente creo que el teatro siempre está muriendo y siempre está sosteniéndose y naciendo. Es algo que es inherente a la actividad, ¿no? Porque creo que hace a lo humano, que no podríamos vivir sin dialogar con lo escénico. Sí. Y más me parece en este país, ¿no? Donde todos comentan que es un fenómeno que no es común en otros países, ¿no? Sí, claro. Y bueno, un poco también lo que decías, el tema económico también se ve reflejado, porque aún la gente que quiere ir, no puedo ir a ver todo lo que quiero porque no me alcanza. Claro, sí, porque aunque las entradas por lo general son muy accesibles, pero hay promociones, pero hay una constelación de otros factores que también inciden económicamente. Y te das cuenta cuando hay un espectáculo gratuito, o en el caso que hicimos funciones de pájaros que anidan en cualquier parte por el Día del Jubilado, que había una entrada de 3.000 pesos y se llenaron las dos funciones. Digo, la gente ahí es una prueba clara de que lo económico influye y mucho. Y algunos nos decían, bueno, sí, está solucionado para entrar. Ahora, ¿cómo hacemos para ir, para viajar? Porque estamos en la provincia. Entonces, pasaba esto también, hay que hacer charter. Exactamente. Hay que hacer charter, es verdad. Y fue mucha gente. Sí. Mucha gente, qué por alegría, suerte. qué alegría. Y entonces ahí la alegría es decir, bueno, estamos haciendo una obra que nos copa, que está buenísima, pero al mismo tiempo estamos provocando esto, que la gente vea teatro y buen teatro. Entonces eso creo que nos complace doblemente, ¿no? No existe esto, Sí, bueno, Huella de Aroldo también fue poco pensada como para meter en 2 autos y salir y hacerla por todas partes. Así que los que quieran convocarnos, estamos ahí también abiertos. Totalmente. Portátiles. Yo les quiero agradecer muchísimo la visita de ustedes, tan generosa siempre, tan amable, Adriana. Y bueno, y la trayectoria y yo diría el compromiso que se respira cuando uno se acerca a los trabajos de ustedes. Gracias, Adriana. Está lo emocional, lo pensante, el compromiso y bueno, y el gran afecto también por lo que hacen y por lo que prodigan, ¿no? Así que yo les agradezco mucho. Nosotros no sé si quieren decir algo. Sí, bueno, que vayan. Vayan. Sí. No sé qué tienen que hacer el jueves, así que exacto. Este es un gran programa. Teatro Pairó, jueves, 20 y 30 horas, Huellas de Aroldo. Los esperamos, hay descuentos para jubilados y estudiantes. Y si nos dejan en la página que es @Huellas de Aroldo de Instagram algún mensaje respecto a si quieren ir, podemos dejarles entradas con descuento para que puedan verla. No queremos que se la pierdan. Claro. Gracias. Adriana. Y Gracias nos vamos a despedir con algunos segundos, minutitos, hasta que diga Martín, nuestro operador, una canción que les va a gustar. Gracias. Gracias. Con pedazos
para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos